Pikachu, ¿qué pasa? Soy Kini y este vídeo te traigo una guía de 3 glitches, 3 bugs que Bungie por ahora no va a arreglar. ¿Cuándo la arreglará? Pues no lo sabemos. Con estos 3 glitch bugs no te van a banear, tranquilo. Es el mismo bug glitch que podíamos hacer en Destiny 1 con Ascion en la cámara de cristal, tirarlo por la borda. Ese es uno. Otro es farmeo infinito de botín de conquista, el material que consigues en incursiones. Y el tercero es one-shotear a cualquier jefe con cualquier personaje, cazadores, hechiceros y titanes, y también conseguir super infinita una y otra vez. ¡Qué locos! Sí, déjame un like, compártelo, suscríbete. Pero más, déjame en los comentarios cuál es el vídeo que quieres mañana. Set de armaduras o builds de titanes y cazadores, que hay que sacarlo de también. ¡Vamos, vamos, vamos! Que te leo. Por si no sabes cómo guardar checkpoint o dónde buscarlos, los buscas en mi servidor de Discord. Hay un apartado para compartir checkpoint. Si consigues un checkpoint de cualquier zona, lo que debes hacer es entrar con ese personaje. Perfecto. Cuando entres al checkpoint, lo que hace es activar el jefe y wipeáis. Es decir, os derrotáis todos para que cargue el checkpoint de nuevo. Y ahí tú o un compañero cambia de personaje, ¿vale? Cambia de personaje y entra con un personaje que no tenga ese checkpoint. Los demás se quedan. Solo uno se sale y entra con otro personaje que no tenga ese checkpoint. Así el checkpoint se guarda en un único personaje. Imagínate, entro con el personaje, con mi cazadora, al checkpoint, lo cargamos de nuevo, llegamos al checkpoint, nos wipeamos para cargar de nuevo el checkpoint y yo me salgo, cambio de personaje y entro con mi hechicera mientras mis compañeros están dentro en la fase de daño. Y así entro, me uno a ellos con mi hechicera y la completo. Y así, cuando completamos la fase de daño, cambio de personaje a mi checkpoint, que lo tiene mi cazadora. Y así tienes el checkpoint guardado siempre en un personaje. Fácil y sencillo. Primero, ¿cómo farmeamos los botines de conquista o incluso, pues, loot? Vamos a el Panteón, tiene todas las guías ya subidas. Incursión y mazmorra, Panteón, y lanzamos, pues, Calus. Porque el primero va a ser Argos. El Argos es el más fácil de todos. Listo. Cargamos Argos, que un guardián se quede aquí para destruir los cristales. Y otro guardián se da media vuelta, aquí está el banner, media vuelta, y te dejas y te colocas aquí. Y pondrá uniéndose a aliados. Listo. Y empieza la fase de daño. Ole, ole, ole. Viva los caracoles. Mira qué fácil. Rompemos aquí el crítico, rompemos el otro crítico y hacemos daño. Ya estaría. Mira qué fácil. Ya. Bien, fíjate, para tirar enemigos por la borda, cualquier enemigo, cualquier jefe que tenga precipicio, morgues, Ascion, incursiones como juramento, donde el cuidador lo puede lanzar, cualquier jefe de mazmorra que te venga a la cabeza, lo puedes lanzar. Sí, simplemente hay que ponerse un titán y un amparo del alba, nada más, no necesitas más. Junto con una ballesta pesada. ¿Dónde conseguimos esta ballesta pesada? Dos opciones. Una de Zavala. Sí, solo necesitas monedas de Zavala y engramas de Zavala. ¿Cómo conseguimos eso? Jugando en el portal actividades de vanguardia. Ya está. Ya sea en escuadra o en solitario. Y así subes Zavala, consigues esas monedas
lo intercambias por la ballesta. O también, abajo, en el Monumento del Triunfo, en el primer altar, también puedes conseguir, desde el primer engrama, otra ballesta. Aquí es más random que te toque. La de Zavala es asegurada. Solo necesitas los materiales específicos y listo. ¿Vale? Una vez hecho eso, ¿qué es lo que hacemos? Cargamos el amparo del alba, disparamos ballestas, puedes disparar las que quieras, pero ponlas más o menos prácticamente en el mismo sitio. O la puedes poner un poquito repartidas, no mucho porque ahora tenemos que recoger la pelota del amparo. Entonces ten mucho cuidado, no pulses el botón donde pone proyectil de recuperación, porque eso no lo queremos. Lo que queremos es alejarnos un poquito y recoger el amparo del alba. Ahora sí. Y ahora solo corremos y se queda empujado. O golpeamos y sale disparado. Y así con cualquier jefe. Listo. Mira qué fácil. Y ahora vamos con el último glitch, que nos recuerda a el glitch de las armas que estaban rotísimas. ¿Os acordáis que le podíamos poner cualquier modificador a las armas crafteables? Vale, pues ahora podemos ponerle en el artefacto repetir modificadores. ¿Y eso qué hace? Que multiplica el daño de esos modificadores y lo que haces con ellos. Así que te voy a dar 4 opciones. Primera, tabla de la ruina. Para conseguir super infinita, te pones sifón elemental. Por ejemplo, con el cazador de estasis o incluso prismática, con la hoja fulminante y teniendo sifón elemental, conseguiremos super infinita. Fíjate, la cantidad de super que consigues con el cuerpo a cuerpo, y eso que estoy solo aquí en el campo de tiro. Imagínate una actividad donde haya muchos jugadores, así que cazador prismático o estasis junto con tabla de la ruina, sifón elemental en todos, volando. Para hechiceros vas a usar el instrumento de curiosidad, artefacto, y te vas a poner tácticas colectivas. Al infligir daño con bestia de hebras, su daño aumenta, y con esto one-shotea jefes. Sí, te los pones todos. Y con hechicero, fíjate, te vas a poner la atadura y necesitas granada de bestia de hebras, invocación mente hilada, llamada de los tejedores, hebra de evolución, ascensión, renacimiento y protección. Y vas a usar pelo de apoteosis. Y en el guantelete 3 de detonación reforzada y te subes al 200% la granada. Si no quieres ponerte la atadura, quieres ponerte pues una gratis, puedes usar también regulador de repulsión, réplica atronadora y usar el arco con el alcance caótico y tus estabilizadores geomagnéticos. Listo. ¿Qué llevo en el arco? Muy sencillo, mente electrostática, sentinela iónico, chispa corriente, frecuencia, iones y descarga. Porta de granada, el cuerpo a cuerpo que quieras. También podrías usar perfectamente trance tormentoso y corona de las tempestades, super gratis. Y para titanes vas a usar regulador repulsión, donde te vas a poner todo de réplica atronadora. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Te vas a poner asaltante con el choque trueno o incluso la prismática y coraza estrella fugaz y 200 de super. Y vas a lanzar la super o bien estando amplificado o bien con la barra roja de vida. Te haces daño tú solo o que te haga el jefe, y cuando estés con la barra roja de vida o estés amplificado, lanzas tu super. Y por último, para cazadores solares,
te vas a poner el pistolero o incluso las cuchillas. Si vas a usar cuchillas, tienes que poner fragmento de la Galanor. Si vas a usar el pistolero, ponte el halcón celestial. Lo que vas a usar es diario del cazador. Te pones fulminación solar y 2 de munición de fusil incendiaria. Y con ello también vas a usar casa sigilosa, ¿vale? Que es como la super del pistolero, pero en sniper. Y ya estaría. Bueno, ¿cómo activamos esto? Muy sencillo. Hay que ir al modo competitivo o pruebas de Osiris. Las pruebas de Osiris solo se activan los viernes y se van los martes, mientras no haya estandarte de hierro. Entonces, si no hay viernes todavía, lanza competitivo, crisol competitivo. Y ahí, cuando encuentre partida, entonces te empiezas a poner los modificadores. Listo. Te voy a recomendar que completes la partida, porque si te sale, Bungie te pondrá una penalización de media hora. Y aparte, pues vas a molestar a tus compañeros. Aunque quizás haya gente haciendo lo mismo, que entre y se salga. Pero yo prefiero que lo juegues. Si alguien se sale, entonces pues te sale tú. Ya está. Pero en primeras, no salgáis. Jugadla, terminadla. Y, importante también, ponerse las builds y guardarlas. Porque esto se guarda con el artefacto. ¿Vale? Listo. Ya estaría. Es aquí múltiples opciones. El vídeo más completo sobre este glitch. No te va a banear Bungie, tranquilo. Úsalo si quieres. Si no quieres, no lo uses. Ya estaría. Listo. Date un like, compártelo, suscríbete para más. Nos vemos por las estrellas y por Twitch. Muchas gracias. Y por Instagram. Vamos.